Discusión con una momia. Edgar Allan Poe, 1845. No había yo emitido aún mi tercer ronquido cuando alguien tocó con furia el timbre de la puerta y luego comenzó a golpear con impaciencia en la aldaba, lo que me despertó de inmediato. Al siguiente minuto, mientras yo todavía estaba frotándome los ojos, mi esposa puso frente a mí una nota de mi viejo amigo, el doctor Ponnonner, que decía así: Mi querido amigo, le pido que venga a verme en cuanto reciba esta nota. Venga y ayúdenos a regocijarnos. Por fin, después de una larga batalla llena de insistencia y diplomacia, he logrado el consentimiento de los directores del museo de la ciudad para examinar la momia. ¿Usted sabe cuál? Tengo su permiso para quitarle las vendas y abrirla, si es lo conveniente. Solo algunos amigos estarán presentes. Usted, por supuesto. La momia está en estos momentos en mi casa y comenzaré a quitarle la venda a las 11, esta noche. Atentamente, Ponnonner. Para cuando llegué a la casa de Ponnonner, me pareció que estaba tan despierto como cualquiera necesitaría estarlo. Había saltado de la cama, extasiado, derribando todo a mi paso. Me vestí con una rapidez realmente maravillosa y me puse en camino a máxima velocidad en dirección de la casa del doctor. Ahí encontré reunida una compañía muy ansiosa. Todos me habían estado esperando con gran impaciencia. La momia estaba tendida sobre la mesa del comedor y en cuanto entré, comenzó el examen. La momia era una de un par que el capitán Arthur Sabretas, un primo de Ponnonner, había traído hacía varios años desde una tumba cerca de Eleítías, en las montañas de Libia, a una distancia considerable por encima de Tebas en el Nilo. Las grutas en aquel sitio, aunque menos magníficas que los sepulcros tebanos, tienen un mayor interés, ya que proporcionan ilustraciones más numerosas de la vida privada de los egipcios. Se decía que la cámara de la que nuestro espécimen había sido tomada era rica en ese tipo de ilustraciones. Sus paredes estaban totalmente cubiertas con frescos y bajos relieves, y las estatuas, vasijas y trabajos en mosaicos con elaborados patrones indicaban la enorme riqueza del difunto. El tesoro se había depositado en el museo, precisamente en las mismas condiciones en las que el capitán Sabretas lo había encontrado, es decir, no se había perturbado el ataúd. Durante 8 años había permanecido así, sujeto solo a la inspección pública externa. Por tanto, ahora teníamos la momia completa a nuestra disposición, y para aquellos que estaban conscientes de lo raro que es encontrar riquezas intocadas de este tipo, provenientes de la antigüedad en nuestras costas, será evidente de inmediato el que no dejásemos de congratularnos por nuestra buena suerte. Al acercarme a la mesa, vi en ella una caja grande o estuche de unos 2 metros de largo y tal vez un poco más de 1 metro de ancho, por unos 60 centímetros de profundidad. Era oblongo, no tenía forma de ataúd. En un principio se pensó que estaría hecho de madera de sicomoro, platanos, pero al cortarlo nos dimos cuenta que se trataba de cartón, o con más precisión, papel manché, elaborado con papiro. Estaba sumamente ornamentado con pinturas que representaban escenas funerales y otros ritos de los dolientes, distribuidas entre los cuales, en una gran variedad de posiciones, estaban ciertas series de jeroglíficos que de seguro representaban el nombre del difunto. Por suerte, el señor Gliddon formaba parte de nuestro grupo y no tuvo dificultad en traducir las letras, que eran fonéticas y representaban la palabra alamistaqueo. Tuvimos ciertas dificultades para abrir la caja sin romperla, pero cuando por fin lo logramos, encontramos una segunda, con forma de ataúd, de un tamaño mucho menor que la exterior, pero muy similar en cualquier otro aspecto. El espacio entre las dos estaba lleno con resina que hasta cierto punto había alterado los colores de la caja en el interior.
Después de abrir esta última, cosa que logramos con gran facilidad, llegamos a una tercera, también en forma de ataúd, que no era distinta de la segunda, salvo por el hecho de que estaba fabricada en cedro y todavía emitía el peculiar y aromático olor de esa madera. Entre la segunda y tercera caja no había espacio. Una cabía exactamente en la otra. Al quitar la tercera caja, encontramos y sacamos el cuerpo en sí. Habíamos esperado hallarlo, como era usual, envuelto en varios rollos de vendas de lino, pero en vez de ello, encontramos una especie de funda hecha de papiro y recubierta con una capa de yeso, espesamente dorada y pintada. Las pinturas representaban temas relacionados con los diversos supuestos deberes del alma y su presentación ante distintas divinidades, con numerosas figuras humanas idénticas que pretendían, con toda probabilidad, representar a las personas embalsamadas. Extendiéndose de los pies a la cabeza, había una inscripción en columna o perpendicular, en jeroglíficos fonéticos, que de nuevo daba el nombre y los títulos de la momia, así como los nombres y títulos de sus parientes. Alrededor del cuello así envuelto estaba un collar de cuentas de vidrio cilíndricas de varios colores, dispuestas de tal modo que formaban imágenes de deidades, como el escarabajo, etc., con un globo con alas. Alrededor de la cintura había un collar o cinturón similar. Tras retirar el papiro, encontramos la carne en excelente estado de conservación, sin ningún olor perceptible. Era de color rojizo y estaba dura, lisa y brillante. Los dientes y el cabello estaban en buenas condiciones. Los ojos, al parecer, habían sido retirados y sustituidos con unos de vidrio que eran muy hermosos y se veían muy naturales, salvo porque tenía una mirada que parecía excesivamente determinada. Los dedos y las uñas estaban dorados. El señor Gliddon era de la opinión, por lo roja que se veía la piel, que el embalsamiento se había efectuado utilizando asfalto, pero al raspar la superficie con un instrumento de metal y arrojar al fuego un poco del polvo así obtenido, pudimos notar el aroma de alcanfor y otras resinas de olor igual de dulce. Revisamos el cuerpo con mucho cuidado, en busca de las aberturas normales por las que pudiera haberse extraído las entrañas, pero para nuestra sorpresa no pudimos encontrar ninguna. En aquel entonces, ninguno de los miembros del grupo sabía que no es poco común encontrar momias enteras, es decir, sin abrir. El cerebro solía retirarse por la nariz, los intestinos a través de una incisión en un costado. Luego, el cuerpo se afeitaba, se lavaba y se salaba. Se dejaba reposar durante varias semanas, cuando la operación de embalsamiento en sí comenzaba. Como no encontramos rastros de una abertura, el doctor Pononer comenzó a preparar sus instrumentos para la disección, cuando observé que eran más de las 2 de la mañana. Por tanto, acordamos posponer el examen interno hasta la tarde siguiente, y estábamos a punto de marcharnos, cuando alguien sugirió que realizáramos un experimento, o dos, con la pila voltaica. Aplicarle electricidad a una momia de más de 3 o 400 años era una idea, si no particularmente inteligente, sí lo bastante original, y nos interesó de inmediato, más o menos con 1/10 parte de interés científico y 9/10 en plan de broma. Colocamos la batería en el estudio del doctor y llevamos para allá al egipcio. Tuvimos muchos problemas para lograr exponer algunas zonas del músculo temporal que parecían menos rígidas que otras partes del cadáver, pero que, como habíamos anticipado, por supuesto, no dieron ninguna indicación de poder galvanizarse cuando se pusieron en contacto con el cable. Aquella primera prueba pareció ser decisiva, y con una buena carcajada ante los absurdos que habíamos sido, comenzamos a despedirnos, cuando mis ojos cayeron sobre los de la momia y quedaron de inmediato clavados ahí por el asombro. Mi breve vistazo había, de hecho, sido suficiente para que me sintiera seguro de que los ojos que habíamos pensado eran de vidrio
y que originalmente eran tan notables por cierta expresión salvaje, ahora estaban cubiertos por los párpados y que solo una pequeña porción de la túnica esclerótica seguía visible. Con un grito, llamé la atención de todos hacia aquel hecho, que de inmediato fue aparente para todos. No puedo decir que estuviera alarmado ante el fenómeno, porque en mi caso, esa no era la palabra precisa. Sin embargo, era posible que debido a lo que habíamos bebido, me sintiera un poco nervioso. En cuanto al resto de la compañía, en realidad no hicieron intento alguno por ocultar el temor que sintieron. El doctor Pononer se puso en un estado lastimoso. El señor Gliddon, por algún peculiar proceso, logró hacerse invisible. Imagino que el señor Sir Buckingham no se atreverá a negar que de inmediato se metió a gatas debajo de la mesa. Después de la primera oleada de sorpresa, sin embargo, resolvimos que seguiríamos de inmediato con el experimento. Nuestras operaciones se dirigieron entonces hacia el dedo gordo del pie derecho. Hicimos una incisión sobre la parte exterior del Osesamoideum pollicis pedis y así llegamos a la raíz del músculo abductor. Reajustamos la batería y aplicamos el fluido eléctrico a los nervios disecados, cuando con un movimiento muy similar a los de la vida, la momia dobló la rodilla derecha, acercándola al abdomen y luego, estirando la extremidad con una fuerza inconcebible, le dio una fuerte patada al doctor Pononer, que tuvo el efecto de lanzar al caballero, como una flecha en una catapulta, por una ventana y hasta la calle. Corrimos en Mace a recuperar los maltrechos restos de la víctima, pero tuvimos la felicidad de encontrarlo en la escalera, subiendo con terrible prisa, lleno de la más ardiente filosofía y con la imperiosa necesidad de continuar con nuestro experimento, con vigor y renovado celo. Fue por su consejo entonces que realizamos ahí mismo una incisión profunda en la punta de la nariz del sujeto, mientras el doctor mismo, poniendo violentas manos a la obra, la ponía con vehemencia en contacto con el cable. El efecto de la electricidad llegó a los planos moral y físico, tanto figurativa como literalmente. En primer lugar, el cadáver abrió los ojos y parpadeó muy rápido durante varios minutos, como lo hace el señor Barnes en la pantomima. En segundo lugar, estornudó y en tercero, se sentó.